Can Yaman ha vuelto a España, y la cosa se pone interesante, ¿eh? Pero antes de meternos en faena con lo que ha pasado aquí, atención a Italia. Porque resulta que nuestro Can, el que nos roba suspiros, ha tenido un detallazo con Demet Özdemir que, la verdad, nadie veía venir. A ver, que todos sabemos que Can y Demet tuvieron su cuento, su historia de amor, y que para muchos éramos el sípeo del año. Luego, pues, que cada uno por su lado, que si nuevas parejas, que si proyectos. Lo normal, vaya. Pero ahora, lo que ha pasado en Italia, es un giro de guión que nos deja pensando. Se trata de algo que hizo Can durante uno de sus eventos en Italia, porque recordemos que él ahora está pegando muy fuerte allí, es el ídolo de masas. Y bueno, estaba en un evento seguramente firmando autógrafos, haciéndose fotos, lo de siempre cuando eres una estrella mundial. Y de repente en medio de toda la gente aparece un detalle que hacía referencia directa a Demet. ¿Qué detalle os imagináis? Un regalo, un tatuaje nuevo. Nada de eso. Fue algo mucho más sutil, pero para los que seguimos su historia fue como una bomba. Resulta que Can llevaba puesto un accesorio, y ese accesorio tenía grabado el nombre de Demet. Sí, habéis oído bien. No era una joya ostentosa, nada que llamase la atención a primera vista para el público general, pero para los fans, para los que miramos con lupa, era la prueba. Para ser honestos, cuando me enteré lo primero que pensé fue, ¿pero esto qué es? ¿Todavía no ha pasado página? Porque ya os digo, llevan tiempo separados, cada uno con sus cosas. Entonces, ¿por qué llevar algo que te recuerde constantemente a tu ex? Eso me da que pensar. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a lo mejor, Can se está dando cuenta de algo. Quizás se ha dado cuenta de lo que tenía y lo perdió, o simplemente es un gesto de cariño hacia alguien que fue importante en su vida. Tampoco creo que sea para reavivar la llama, ¿eh? Ojo que el salseo nos encanta, pero tampoco vamos a inventarnos historias ahora. Muchos dicen que esto es solo una forma de mantener viva la conexión mediática, de que se hable de ellos. Y sí, no lo descarto para nada. Al final ambos son artistas y que se hable de ellos, aunque sea por temas personales, siempre es bueno para su imagen pública. Pero por otro lado, es un detalle muy personal. No es algo que se haga a la ligera. ¿Quién lleva grabado el nombre de su ex en algo que usa a diario? A mí me da la impresión de que hay algo más. Quizás Can está pasando por un momento de nostalgia, o simplemente quiere mostrarle al mundo, y a ella, que guarda un cariño especial. Ojo que también puede ser que haya visto las últimas fotos de Demet con otro chico y esto sea su forma de demostrar algo. Vaya usted a saber. Pero la verdad es que me parece súper interesante que con toda la fama y las oportunidades que tiene ahora en Italia, el que se haya fijado en algo tan íntimo, tan relacionado con su pasado con Demet, me deja con la boca abierta. Es como si, en medio de todo el ruido, hubiera querido dejar un guiño, un mensaje oculto. ¿Y vosotras qué pensáis de esto? ¿Creéis que Can sigue enamorado de Demet? ¿O es solo una estrategia para dar de qué hablar? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que me interesa un montón.